Ya estamos aquí, ¿no? Y una disculpa nuevamente. Y en lo que cargaba el WhatsApp y todo esto, pero bueno, ya estamos aquí. Fer, una pregunta. Bueno, antes de cualquier otra cosa, ¿cómo has estado? Mejor, fíjese que nunca me habían operado. Yo soy bien miedoso para las agujas y todo eso, pero ya fue un día, el apéndice, me quitaron el apéndice, un día me empecé a sentir muy mal, mucho dolor abdominal, pero muchísimo, no podía ni pararme, me empezó a dar fiebre, y me tuvieron que internar esa misma tarde, noche, y al día siguiente en la mañana me operaron. Ya ha ido muy bien. De hecho, en una hora viene la doctora y me va a retirar los puntos de mis heridas. Es lo que le quería comentar, que en una hora seguramente tengo que desconectarme unos 20 minutos en lo que me quitan los puntos y ya me vuelvo a incorporar. Ok, sin problema, sin problema, sin problema. Denme un segundito, porfa. Me equivoqué de grupo. Una disculpita. Ok, pues bueno, mira, lo importante es que se resolvió a tiempo tomando en consideración lo peligroso que es, ¿no? El hecho de que de Sí. repente se reviente, pero bueno, ya estamos aquí y eso es lo realmente importante. Abraham, perdóname, no te escuché, te decía yo, qué tal tu semana? Bien, muchas gracias. Le estaba diciendo que me entretuve un poco más con la última presentación, Ujú. porque me puse ahí a leer lo más que encontré sobre el caso Ok, y pues bueno, un caso muy, muy lamentable, ¿qué caso leíste? pero Sunduri, Fuerte. sí, sí, entonces, pues sí, sí, sí me impresionó bastante. Eh, por eso me tardé un poquito en terminar la actividad. Pero todo bien, gracias. Perfecto. Fer, ¿checaste lo de las actividades, la actividad de la presentación para el día de hoy? No, la verdad me desconecté toda la semana. Toda la semana estuve desconectado, pero entre hoy y mañana me pongo al corriente de todo, licenciada, perdone. Ok, el día de hoy era en presencial, era para presentarlo el día de hoy. Comprendo la situación médica por la que pasaste, nada más vamos viendo para que esté tu presentación lista y sea Correcto. subida a plataforma. Hay una serie de temas en las actividades para que los verifiquen, cuáles temas son. Sunduri, obviamente, válgame la redundancia, por obvias razones ya no podría ser. Pero, por ejemplo, está el caso de Jacinta Marcial, que es un caso súper interesante de mujeres indígenas que supuestamente habían secuestrado a AFIS en ese entonces. O sea, ¿se imaginan a tres mujeres indígenas secuestrando a tres AFIS? Órale. Gracias, ¿no? Tenemos el caso de Olimpia, Olimpia, ay, perdón, se me olvidó Olimpia Melo, que por ella se hace el tema de la ley Olimpia, ¿no? Y su historia también es fuerte. Teníamos por ahí, o tenemos el caso de, ay, se me olvidó el nombre, bueno, pero es una ciudad de África, en donde en algún momento se da un tema de racismo. O sea, ¿se imaginan un tema de racismo entre gente del mismo color, hablando específicamente de gente de raza negra, ¿no? Y había un tema de racismo muy marcado. Entonces, bueno, pues por ahí van y alguno que otro tema que realmente son importantes también el de Niña Virtual, que se llama Sweetie, el video, y también los links están ahí. Y Sweetie es una niña virtual creada pues por agentes de Interpol, con la única finalidad de captar pedófilos en la red. Y entonces es impresionante cómo es que va avanzando y cómo todos estos seres llegan a los chats y cómo agreden, ¿no? De todas las formas.
incluso sin necesidad de estar de manera presencial, ¿no? Y se ve todo eso, es un estudio súper interesante y todos estos temas son temas de derechos humanos, porque nosotros podemos ver en el tema de los derechos humanos, este, pensamos que solo es racismo y no, o sea, la violación a derechos humanos nos abarca básicamente 30 derechos humanos que son los que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, entramos en materia y ya que estamos en derechos humanos, entramos en derechos humanos, y terminamos con Romano, ¿les parece? Ok. Excelente, muchísimas gracias. Abraham, ¿me puedes recordar en qué nos quedamos de la parte de, de humanos? Terminamos de ver los convenios de Ginebra. Ahí apunté en que nos quedamos de derecho romano, pero no me acuerdo de derechos humanos, hasta que nos quedamos. Ok. Entonces, en derecho romano nos quedamos con lo de los inicios del Imperio Romano. Uy, bueno, ¿qué les parece? ¿Ya lo pueden ver? Yo todavía no. ¿Abogados me No escuchan? se está cargando. ¿Todavía no? Sí, Ok, yo creo que hay que apagar las cámaras para que mejoremos la ancho de banda, porque si no se va a compartir. ok, listo. Ya se compartió. Aún no me aparece, a mí sigue cargando. ¿A ti sigue cargando? ¿A ti, Abraham, ya te compartió? No, sigue cargando. ¿Sigue cargando? Ok, ok, ok. Materia, los humanos, te pido videos de la clase para De que no acuerdo. nos perdamos. Y nada más retomando, Ok, hablamos de que los perfecto. convenios de Ginebra, gracias, son 4 convenios de Ginebra que fueron creados con el afán de que de las próximas guerras fueran disminuidos en la medida de lo posible, tomando en consideración que uno de los parteaguas para la creación de Naciones Unidas fue ni más ni menos que el término de la Segunda Guerra Mundial. Y como bien sabemos, aunque no conozcamos al 100% de historia de la Segunda Guerra Mundial, pero sí sabemos en qué consiste el holocausto y cómo es que se llevó a cabo y cómo la raza aria, que eran los alemanes, lo que pretendían básicamente es acabar con toda aquella raza impura, ¿no? Con todo lo que no fuera semejante a ellos, hablando incluso de creencias religiosas, como eran los judíos principalmente, eh, este, personas discapacitadas, incluso literal así lo manejaba, ¿no? Incluso los feos también los exterminaban. Entonces, sí fue un tema de violación de derechos humanos, una catástrofe humana completamente por todo lo que implicó. De hecho, no sé si ustedes sabían, uno de los campos de concentración más grande fue el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, si no me equivoco. Y justo hacen visitas guiadas a lo que eran las instalaciones del campo de concentración de Auschwitz. Entonces, ¿se imaginan ustedes la energía, todo el tema de algunas cuestiones no científicas, sino de todo el dolor que hubo en esa zona por la exterminación humana, ¿no? Hay en la Ciudad de México, hay un museo que se llama el Museo de la Tolerancia. Está frente a la Alameda Central. Justo ahí en ese museo hablan o exponen algunas cuestiones de catástrofes humanas, como lo fue Ruanda, que ese era el tema de África que les decía hace rato, y como lo es Segunda Guerra Mundial. Y justo dentro de la exposición hay un fragmento, o sea, literal piedra, roca, del muro de Berlín, ¿no? Acuérdense que el muro de Berlín fue el que dividió a las dos Alemanias. Entonces, la caída del muro de Berlín básicamente da fin a esta división y de algún modo a estos conflictos
armados que se presentaron, ¿no? Y entonces es el preámbulo. A consecuencia de esto, abogados, se crean los convenios de Ginebra y veíamos algunos de los convenios donde hablaban de que queda prohibido los prisioneros de guerra, quedaba prohibido atacar a escuelas, atacar hospitales, atacar lugares donde hubiera niños, hubiera gente de la sociedad civil en general. Hablábamos de la entrada de el derecho humanitario, ¿no? De Cruz Roja, Cruz Roja, equivalentes a la cruz religiosas, algunas zonas del planeta, pues no conocen a la cruz como una insignia, ¿no? Al contrario, se pueden ver agredidos. Entonces, justo el Comité Internacional de Cruz Roja, para brindar esa ayuda humanitaria, pues toman la decisión como tal de utilizar otro tipo de insignias para que la ayuda humanitaria pudiera llegar a las zonas de guerra y entonces no los atacaran. Porque comentábamos con Abraham Fer que una de las características que tiene la ayuda humanitaria, en este caso Cruz Roja, a nivel internacional, es que cuando hay conflictos armados y llegan los estandartes de Cruz Roja, eso significa un alto al fuego, ¿no? A las cuestiones hostiles para que el personal de Cruz Roja pueda entrar y entonces pueda brindar este servicio de atención médica, de atención humanitaria a las personas que lo requieren. Entonces, imagínense si de repente en países musulmanes que de repente entre la Cruz Roja, pues definitivamente no es una simbología que ellos reconozcan como alto al fuego y se tuvieron que crear dos insignias más, que es la media luna para el Medio Oriente y el diamante rojo, ¿no? Para que fueran conocidas. Entonces, es así de ese tamaño el tema de la ayuda humanitaria. Este, tenemos... Ya les terminó de cargar la presentación, ¿ya la pueden ver? Yo ya la veo. Perfecto, Sí, pero gracias. ya, maestro. Gracias, Abraham. Veíamos lo que les comentaba a grosso modo en la diapositiva 20, el primer convenio de Ginebra. Tenemos el tercer convenio de Ginebra que se aplica a los prisioneros de guerra, que una de las características también que se tomó en consideración con la creación de Naciones Unidas es evitar los prisioneros de guerra, toda vez que estos prisioneros eran torturados para que de alguna manera se pudiera ejercer presión contra el Estado contrincante para que sucumbieran a sus deseos, ¿no? Lo que ellos pretendían, a sus pretensiones más que a sus deseos. Ese sí lo vimos. Eh, 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 bueno, el tercer convenio nos menciona que reemplaza al convenio sobre prisioneros de guerra del 29 y consta de 143 artículos, mientras que el del 29, perdón, el que estaba previo constaba apenas de 97. ¿Qué pasó aquí? Que cuando se crearon el primer convenio número 3, que hablaba de los prisioneros de guerra, no se contemplaban todas las hipótesis que se pudieran generar. Y precisamente cuando no se contemplan, pues obviamente hay cosas que quedan sin regulación. Esto es una característica del derecho, ¿eh? Porque no sé si han escuchado alguna vez el término laguna jurídica. Abraham, ¿no has escuchado ese término alguna vez? Sí, varias veces, maestra. ¿Qué te parece? ¿A qué crees que hace referencia? Pues me parece que hace referencia a que, no sé si decirlo de esta manera sea correcto, dos artículos de diferentes leyes, por ejemplo, se contraponen o no contemplan, no sé, cierto aspecto en específico, o no queda especificado a detalle cierta situación y pues bueno, se utilizan esas lagunas para, pues, un beneficio, ¿verdad? Pues, del que lo requiera.
No sé cómo explicarlo con otras palabras. Es correcto, tal cual es eso. Es el hecho de que no exista una normatividad o una legislación, un artículo, una disposición jurídica que justo como lo decías, que regule determinadas actividades o determinadas situaciones y entonces dice que hay un vacío en la ley, que hay una laguna jurídica. Sin embargo, hay una situación bien particular, ¿no? En lo que es la introducción al estudio del derecho, nos dice que hay maneras de llenar esos vacíos jurídicos, esas lagunas, ¿no? En el sentido de que por lo que respecta por lo que respecta a nuestro sistema jurídico mexicano, para la creación de una norma jurídica se sigue un procedimiento legislativo, como ya lo habíamos mencionado en las primeras sesiones, ¿no? Que es iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Y todo ese proceso lleva un tiempo, entonces si hay que regular algo de manera inmediata, pues bueno, la introducción al estudio del derecho nos dice que existen formas de subsanar esas lagunas. ¿Cómo? Pues a través de la analogía, que es una situación que es resolver un caso con un caso similar, utilizando algunos artículos de la misma ley que contemplen no algo igual, pero sí algo parecido que puedan ser aplicables a casos concretos, ¿no? Entonces, sí hay varias formas de llenar las lagunas jurídicas a través de la misma jurisprudencia, ¿no? Que decíamos que eran estas resoluciones que emiten los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de casos concretos y específicos que de repente llegan a sus manos para que resuelvan. Y bueno, también la jurisprudencia se puede utilizar como para llenar una laguna de la ley. Y bueno, en este sentido, volviendo al derecho de guerra o a los convenios de Ginebra, pues bueno, un convenio desplaza al otro, aunque hayan sido en el mismo año, tomando en consideración que lo que se hizo fue robustecer como tal el articulado de este convenio para que se pudieran contemplar en la mayoría de lo posible todas las disposiciones respecto a la cuestión de los prisioneros de guerra. Entonces, es por eso básicamente. Y bueno, nos dice que se ampliaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra de conformidad con los convenios uno y 2. Y esto nos remite nuevamente a los primeros dos convenios, tomando en consideración que nos establecen. Una vez que se acabe la guerra, la obligación de la parte contraria es liberar a los prisioneros de guerra, respetar sus bienes, respetar su economía en caso de que tuvieran dinero, no desplazarlos de su territorio, no quitarles sus bienes, no solo inmuebles, ¿no? Sino muebles. Entonces el punto es, ok, sí hay un derecho de guerra, sí los estados se pueden declarar la guerra, sí hay consecuencias de la guerra, pero la guerra está regulada y suena paradójico, pero al final del día sí es, la guerra está regulada y mientras pertenezcas a las Naciones Unidas, tienes que respetar las disposiciones que nos marcan los convenios de Ginebra. Entonces, eso es lo particular y es lo realmente interesante. Ojalá, si les llama la atención esta área del derecho, si nos vayamos metiendo más, porque el derecho internacional, tanto público como privado, es una maravilla y ves cosas y entiendes cosas de la vida general, social, cotidiana, que vas cayendo en cuenta. Les voy a hacer una pregunta, abogados. No sé si ustedes vean noticias. Sí, 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 generalmente sí. Generalmente sí. Ok, Internet, ¿cuál fue la noticia de esta semana que de algún modo pudo haber sacudido no solo a México, sino pues, México y Estados Unidos? La de la semana pasada fue el atentado a Donald Trump, pero en la actualidad, ¿cuál fue en esta semana? La de la detención del Mayo, puede ser, ¿no?
Y sí, no, no puede ser, pero es Es- la detención del Mayo Zambada. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de la detención? Sí lo detuvieron, porque hay mucha crítica alrededor, sobre todo no por la detención en sí misma. El Mayo Zambada es un personaje que ni siquiera lo conocían, o sea, ni siquiera le conocían la cara. Hay fotos del Mayo Zambada que tú ves al Mayo y ves al Chapo y dices, estos son la misma persona, ¿no? Si de repente buscamos en internet y ponemos el Mayo Zambada y ya hay una que otra foto que tú dices, no, este no es el Mayo, porque no lo conocían. Y entonces, pues bueno, no solo se entrega a él o no solo lo capturan a él, sino que al hermano de Archibaldo, ¿no? A Joaquín Guzmán, hijo, pues también, ¿qué opinan? ¿Qué me pueden decir? A ver, primero, ¿qué me opinan? ¿Qué opinan? Segundo, ¿qué me pueden decir al respecto? Y tercero, ¿creen que tenga un impacto ahorita, actualmente? Ojo, con todos los acontecimientos sociales que se están presentando y que se aproximan. No les quiero decir qué, porque quiero que ustedes saber qué me dicen y yo manifiesto una vez que ustedes me mencionen. Fer, te escucho. Pues mire, yo lo que puedo pensar así a alto nivel es, primero, que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer lo que el gobierno de México no quiso hacer. Y probablemente digo, pensando, no asegurando, ¿verdad? Nada más, imaginando qué podría pasar, tal vez puede empezar violencia en el territorio mexicano. ¿Por qué? Porque yo siento que los grupos criminales se van a enojar con el gobierno federal de no haber apoyado, no haber avisado, no haber protegido, porque es un hecho que este gobierno sí consiente ese tipo de personas. ¿Qué gobierno se había visto antes yendo a comer con la mamá del narcotraficante o liberando al hijo del Chapo? Entonces, de que ahí hay algún pacto y el crimen organizado va a estar enojado y va a empezar a hacer algún tipo de disturbios en diferentes estados de la República. Pero pues sí, yo siento que lo tuvo que hacer Estados Unidos, lo que México no quiso hacer. Ok, gracias, Fer. Abraham, Pues es un tema un poquito complicado porque, pues, bueno, muchas veces se nos cuenta una historia, ¿verdad? Los medios de comunicación, pues sabemos que nos cuentan una parte de la historia o nos cuentan lo que se les indica que nos cuenten. Y muchas veces la realidad es muy diferente. Se sabe que mm, los acuerdos que se toman con el gobierno de Estados Unidos, como en este caso, pues es el mejor acuerdo que puede tomar un capo de este nivel, porque, bueno, es sabido que muchas veces los acuerdos implican beneficios como mantenerles sus fortunas, no tocarles el dinero, dejarles el dinero para disposición de sus familias y también para ellos cuando salgan de la cárcel. Cuentan con la protección del gobierno de Estados Unidos. eh, y bueno, también se sabe que los acuerdos incluyen pues, la posibilidad de salir muchísimo tiempo antes, ¿no? De lo previsto. Entonces, pues en realidad a nosotros se nos vende como una captura, se nos vende como un triunfo de los gobiernos o del gobierno de Estados Unidos, pero pues en realidad sabemos que es la manera en la que capos de estos niveles pueden jubilarse, pueden retirarse y pues poder disfrutar. Después de pasar unos años en la cárcel bien cuidados, porque obviamente no es lo mismo estar en la cárcel en México que en Estados Unidos, claro. están bien cuidados, están bien tratados y pues bueno, salir unos años después, mantener sus fortunas, estar protegidos, pues bueno, es una excelente manera de retirarse y de jubilarse, pero se nos vende como una captura, se nos vende como un éxito del gobierno en contra del narcotráfico, este, pero pues en realidad muchas veces son montajes, pero ya atrás hay convenios legales acordados
y pues bueno, solamente lo demás es un show mediático, ¿no? Perdón que interrumpa, yo creo que eso sí existe en México, los shows, los montajes, pero en este caso que ya intervino Estados Unidos, yo creo que ahí sí no existe, no hubo algo así, ¿eh? Yo creo, para empezar, no creo que salga ya de Estados Unidos estos cuates. Bueno, ¿les doy mi opinión, abogados? Claro. Ok, Claro, porque usted es la experta. no, no te creas, pero fíjate que en este tipo de temas es importante sí opinar y es importante sí decir lo que creemos, ¿no? Al final del día nadie tenemos la verdad absoluta, son suposiciones. Igual nos estamos equivocando, ¿no? Quién sabe, pues son suposiciones. Yo me dejo guiar por lo que se ve. Dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y bueno, ¿recuerdan cuando capturaron al Chapo Guzmán? Ujú. También fue las autoridades americanas, ¿correcto? La primera vez, ¿no? La Bueno, segunda fue fue autoridad, una extradición, fueron federales. fue extradición. Ujú. Bueno, se dice que esa extradición fue un regalo del presidente a Donald Trump, porque cuando se da la extradición del Chapo, Donald Trump acababa casi de tomar protesta como presidente de los Estados Unidos. Y fue la captura del Chapo, y entonces se hace este procedimiento que es materia de derecho internacional, procedimiento de extradición, ¿no? Yo, México, te lo mando a Estados Unidos para que lo juzgues allá. Y ojo, híjole, la extradición es un tema bien particular y bien bonito y muy interesante en el sentido de que para que haya una extradición hay que ver el, si- qué tan grave puede ser un delito en un país y en otro. Y un ejemplo claro lo tenemos con Florence Cassés. Es un ejemplo claro. ¿Por qué no se da? ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis, ¿eh? ¿Por qué cuando solicitan la extradición de la francesa, primero que no, que se había negado, se fracturaron las relaciones Francia-México, tomando en consideración que en Francia el secuestro no era un delito grave. Toda vez que en Francia, pues no es común como en México, que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y es uno de los delitos graves, considerado como tal en el Código Penal Federal como un delito grave. Entonces, pues bueno, se presionaron las relaciones internacionales y entonces, por fin, se extradita. No, no es cierto, les miento. La liberaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el punto es, Francia quería extraditar a Florence Cassés, toda vez que el delito de secuestro no existía o no era tan grave en Francia como lo era en México y México no la soltaba. Ojo, Estados Unidos solicita la extradición del Chapo, ¿no? Y México dice, sí, aquí está, te lo entrego. Ojo, el tema de narcotráfico, también tipificada en el Código Penal Federal, también es reconocida como un delito grave, ¿no? Es de los delitos, al igual que el secuestro y entre muchos otros, grave, que las punibilidades son altísimas. Entonces, de verdad es más grave en Estados Unidos que en México. ¿Y ya a qué voy? ¿A dónde va mi razonamiento? Donald Trump acababa de tomar protesta como presidente de Estados Unidos y me quieren decir cuándo, o tienen, no, no la fecha, pero tienen noción de cuándo se llevan a cabo las elecciones para el nuevo presidente en Estados Unidos. Si no me equivoco, octubre, noviembre. Yo no recuerdo. Si no me equivoco, octubre, noviembre. Ya en los últimos meses del año. Sí, pero es a Martes finales 5 de de... noviembre van a ser. Bueno, gracias, gracias, Abraham.
la situación en la contienda electoral está fuerte, ¿no? No recuerdo cómo se llama Maclay, esta Kamala mujer, Harris. Kamala, gracias, Fer. Kamala Harris, que además trae una historia o trae unas tablas impresionantes, ¿no? Y además viene muy fuerte, pero además tiene una particularidad, al igual que Obama, es afrodescendiente. Y entonces, con todo lo que se ha manifestado en caso de que Donald Trump vuelva a llegar nuevamente al poder, sí, sí viene fuerte. Y ya que voy, el atentado, ¿no? Tenemos el atentado. Primero, que obviamente lo coloca en una situación, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Corríjanme si me equivoco, si están en desacuerdo, pero como esta situación de mártir, ¿no? Ay, pobrecito, lo quisieron matar. Y segundo, la entrega del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán, justo meses antes de las elecciones. ¿Ustedes creen que sea casualidad? En la No, política, nada es casualidad, nada. ¿Qué opinan? ¿Verdad? ¿Verdad que entonces estaríamos de acuerdo en que este tipo de situaciones son mediáticas y son políticas y todo esto obviamente requiere del respaldo de todos los medios que le den credibilidad a la historia? Claro, Por lo contrario, eh, dejarían como muy al aire que la gente investigue, de que haga sus conclusiones y pues bueno, para eso están los medios de comunicación que son los que se encargan de solidificar, de confirmar la historia que los gobiernos quieren que se sepa, ¿no? que se sepa. Y por ahí hay un video que ya es, bueno, no está tan viejo, pero sí tiene algunos años, de cómo incluso los medios, sobre todo estadounidenses, repiten las mismas líneas sobre alguna noticia, ¿no? Y ponen a un medio y luego empalman bueno, ponen al otro y dicen la misma línea y ponen a otro y luego ponen a todos juntos y están diciendo las mismas líneas sobre una noticia en específico, ¿no? Entonces, pareciera increíble, pero es una realidad que está ahí, ¿verdad? Y que, como usted dice, solo basta mirarlo, analizarlo y darse uno cuenta que no son cosas, um, pues no son coincidencias, ¿no? Todo se da de cierta manera, todo está orquestado, está programado, está planeado, está acordado y lo ejecutan, ¿no? Lo llevan a cabo. Claro, control de masas, ¿no? Es el control de masas. Digo, yo puedo entender que a veces hay a quien no nos gusta leer, así que diga, uy, mi pasión es la literatura, pero no sé si a ustedes les guste leer, y si les gusta, es una joya, y si no les gusta, vale la pena. Hay un libro que se llama 1984, así tal cual, 1984, Dicen que es muy bueno, es, pero no lo leí. es una joya, y aquí voy justo con lo que mencionabas, Abraham. Ubican el famoso Big Brother, el gran hermano. Bueno, de algún modo, Orwell, en este libro, que además ya tiene muchos años antes del Big Brother, ¿no? Pero bueno, justo Orwell narra en ese libro cómo en una sociedad el Estado pone cámaras y tiene vigilados a sus gobernados, ¿no? Y va dando de algún modo determinado tipo de estímulos con el afán de que reaccionen como ellos quieren. Y era justo, básicamente es un experimento de laboratorio, ¿no? Pareció o fue una gran idea televisiva, porque digo, los números se fueron, porque además
esta parte, y lo vemos al día de hoy con la famosa Casa de los Famosos, en el sentido de que este morbo que pudiéramos tener la sociedad por estar viendo el comportamiento de una persona 24/7 y cómo reacciona ante determinados estímulos es fuerte, porque de repente, frente a pantalla, en el caso de los artistas, este,